Amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Es un gusto acompañarles en esta edición especial de Ecuador al Futuro. Luego de escuchar estas medidas, este plan económico, también laboral, que ha sido anunciado por el presidente de la República, Lenín Moreno, hace apenas unos instantes en cadena nacional. Es importante poder profundizar en estos temas y para eso, en esta noche en Ecuador al Futuro, nos acompañan los ministros de Finanzas, Richard Martínez, el ministro de Trabajo, Andrés Madero, y también el secretario particular de la presidencia, Juan Sebastián Roldán. Son pues quienes han estado formando parte fundamental de la construcción de estas ideas de un plan que busca fortalecer el sistema económico de nuestro país y además, como lo ha dicho el presidente de la República, generar empleo y emprendimiento para el Ecuador. Así es que vamos a pronunciarnos pues junto a los ministros, vamos a profundizar en cada uno de los temas sobre lo que ya se ha dicho. Quiero empezar con el secretario particular de la presidencia, Juan Sebastián Roldán, preguntándole cómo es que Ecuador ha llegado a verse en la necesidad de adoptar estas medidas, todo este plan económico que ha sido anunciado. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Como cerró el presidente de la cadena, esta es una decisión postergada por décadas. Imagínense ustedes lo que es 1.400 millones de dólares gastados en 40 años. Son 60.000 millones de dólares que han sido lamentablemente dispendiados cuando podían haber sido entregados a las personas mayores, a los niños, a la educación, a la salud. Y como dice el presidente Moreno, este es un secreto a voces. Todos los políticos saben que esto se tenía que hacer, pero por temor, pero por cálculo político no lo hacen. El presidente Moreno es un hombre que está decidido a cambiar el país. Nosotros, como su equipo, nos impregnamos de ese espíritu y es por eso que hoy el Ecuador recibe una noticia muy importante. Hemos decidido dejar de entregar a contrabandistas, a personas que no necesitan subsidios, tanto dinero, y ese dinero se va a bien invertir en programas sociales y en beneficio de la gente. ¿Cómo es que ha sido construido este plan económico, estas reformas también o estas medidas que tienen que ver con el ámbito laboral, que se habla de una modernización también en este sector? ¿Cuánto tiempo ha tardado esta construcción y ha sido participativo, ministro Madero? Un gusto, un saludo y un gusto estar aquí. Todas estas medidas han sido consensuadas, han sido acordadas, han sido dialogadas, se han recibido información, se han recibido criterios, se han recibido las propuestas de todos los sectores que conforman el aparato productivo del país, tanto como el sector productivo de empresarios, de emprendedores, de artesanos, así como también de trabajadores, de personas jóvenes que están en búsqueda de empleo, y todas estas medidas van en la búsqueda, las reformas de generar nuevo empleo, mejorar la productividad en el país y que todas las personas gocen de todos los derechos establecidos en el Código del Trabajo con la plenitud de los mismos. Esto como marco general para empezar a abordar ya de manera específica cada una de las decisiones que han sido anunciadas. Ministro Martínez, bueno, este plan económico funcionará en el Ecuador actual, en el Ecuador de los años venideros. ¿Cómo está planificado y para qué sectores ha sido construido? Muchas gracias. Como decía el señor presidente de la República, este plan, que es el plan de prosperidad que sigue en marcha, es un plan que garantiza el futuro de nuestros hijos. ¿Por qué hacemos esto? Porque queremos blindar la dolarización, porque protegemos a las personas más pobres y porque queremos crecer. El Ecuador es un país que tiene enormes oportunidades. ¿Y cómo hacerlo? ¿No? Más allá de la demagogia, del cálculo, de las expresiones que muchas veces no tienen asidero técnico, el presidente ha abierto un gran espacio de conversación y de diálogo para escuchar a los ecuatorianos. Y es por eso que el presidente ha decidido no subir el impuesto al valor agregado. Ha escuchado a los ecuatorianos. Pero también ha escuchado a los ecuatorianos cuando le dicen, como mencionaba el secretario particular, que hay miles de millones de dólares en manos de mafias que contrabandean, de mafias que están involucradas a otro tipo de actividades ilícitas y que es el dinero de los ecuatorianos el que se desangra. Estas reformas son reformas extremadamente positivas porque nos ayudan a sincerar la economía, pero además nos brinda un futuro prometedor. Un futuro prometedor porque en estas circunstancias, si no se hubiesen tomado estas decisiones, sería impensable reducir impuestos, por ejemplo. Y estamos reduciendo impuestos. Estamos reduciendo impuestos
para insumos, materias primas, bienes de capital para la agricultura, insumos, materias primas y bienes de capital para la construcción, estamos reduciendo impuestos para la industria, estamos reduciendo impuestos para los jóvenes, la tecnología, los teléfonos celulares, las laptops, las computadoras, las tablets. Todo eso va a costar menos en el Ecuador. Y cuando las cosas cuestan menos, se produce mejor y se consume más. Y los ecuatorianos mejoran su calidad de vida. En consecuencia, estas decisiones abren oportunidades para un futuro mejor. Vamos a ir profundizando sobre cada uno de estos temas que acabamos de mencionar, pero sí quisiera preguntarle, secretario Roldán, pues en este momento, tras los anuncios que ha hecho ya el presidente de la República, Lenín Moreno, ¿cuáles son las vías para que se den y se produzcan estos cambios? El presidente ha firmado ya los decretos al respecto de los temas de subsidios. El presidente ha anunciado claramente que no va a subir el IVA, que el IVA se va a mantener en el 12%. Y además el presidente ya ha comenzado el camino con sus ministros para lo que acaba de mencionar el ministro de Economía. Es decir, vamos a eliminar aranceles, vamos a bajar costos. La gente va a poder acceder a celulares, va a poder acceder a autos por menos de $32.000 con al menos el 10% de reducción de su costo, va a poder acceder a tablets, va a poder acceder a celulares. Todo eso se ha comenzado con el trabajo conjunto de un gabinete comprometido en entender que la gente hoy lo que necesita es una economía que se dinamice. ¿Cómo la vamos a dinamizar? Bajando costos, con una nueva reforma laboral de la que habló hace un momento el ministro de Trabajo. Pero, por ejemplo, la reforma laboral tendría que pasar por la Asamblea. Exactamente, y por eso también estamos entregando un proyecto de ley con una reforma laboral que, al mismo tiempo que preserva los derechos con el código actual para los que ya tienen trabajo, les da posibilidades de acceder a un trabajo a los que no lo tienen. Y un trabajo que va a ser incentivado por empresarios que, confiando en lo que ha hecho el gobierno, porque es lo que estamos ya sintiendo en el país, confiando en lo que ha hecho el gobierno, es el momento de que se lancen a apostarle a nuestro país, a contratar gente, a buscar esas modalidades, porque esas modalidades, además de simplificar la posibilidad de acceso al trabajo, les van a beneficiar a las personas que hoy día necesitan encontrar un espacio laboral. Ministro, precisamente sobre este tema que mencionaba el secretario Roldán, las reformas laborales deben ser enviadas a la Asamblea. ¿Cree que se va a conseguir ese consenso en la Asamblea Nacional para que se puedan dar estos cambios? Porque algunos sectores han manifestado que esto es flexibilización laboral. ¿Cómo usted le garantiza a la ciudadanía que no es así? Bueno, iniciar diciéndole a la ciudadanía que esto forma parte, como dijo el ministro Martínez, de un plan de crecimiento, de un plan de prosperidad. Este acceso a nuevas herramientas tecnológicas con menores costos van a permitir indudablemente que se genere mayor conocimiento, mayor capacidad, innovación y por ende nuevos emprendimientos que requieren tener herramientas necesarias para poder utilizar y contratar más personal, más mano de obra calificada o no calificada que permita dinamizar la economía. Las reformas tienen que ser enviadas a la Asamblea Nacional y pasarán. Estamos seguros que la Asamblea tiene que ponerse en el momento histórico y ser responsables con lo que necesita la ciudadanía, el país en general, y nosotros creemos que es el momento de que ellos tengan concordancia con el sentir del pueblo ecuatoriano que requiere estas reformas para permitir de manera más práctica e inmediatamente incorporarse al mercado laboral con toda la plenitud de derechos que esto corresponde. Pero le decía, ¿se puede garantizar de que no va a haber una flexibilización? Se habla de que pues se va a hacer una línea que de alguna manera marque a las personas que ya tienen un empleo pleno en este momento y se pueda colaborar con quienes pues en este momento no tienen la afiliación, por ejemplo, no están recibiendo décimos y demás. Es correcto. ¿Qué va a pasar? La ley rige para lo venidero y esta ley regirá para las nuevas contrataciones, para los nuevos empleos que se van a generar en el país, para las nuevas contrataciones que se realicen. Las personas que actualmente ya se encuentran laborando tienen las condiciones establecidas y mantendrán su relación contractual bajo las normas establecidas ya previamente. ¿Y cómo se va a precautelar esto? Bueno, esto se precautela a través de los controles que realiza el Ministerio del Trabajo, a través de denuncias que pueden ser también planteadas por cualquiera de las personas que pueden realizar a través de los canales del Ministerio del Trabajo, y este control estamos seguros que los ecuatorianos, más que incumplir, están buscando herramientas para poder estar apegados en la ley, cumpliendo con sus trabajadores, que los trabajadores de igual manera buscan cumplir con honestidad con su trabajo para efectivizar así el empleo y tener una mejor economía en favor de todos. Vamos a pasar al ámbito económico. Por supuesto, la mayoría de las medidas que se han anunciado tienen que ver precisamente con este tema, y una de ellas pues ha sido pues no subir el IVA, sin embargo sí liberar los precios del diésel y de la gasolina extra. ¿Cómo quedaría ya de forma práctica para que los ciudadanos puedan tener conocimiento de lo que se está planteando y desde cuándo se aplicaría? Se aplicaría desde el día de mañana, porque el decreto va a entrar en vigencia. Hay un plazo perentorio para que se puedan abastecer
las distribuidoras de combustible, que es un plazo corto que no excederá de 48 horas. Pero más allá de eso, lo importante es considerar qué está detrás de toda esta reforma estructural. Hay dos cosas en las que el presidente y en consecuencia su equipo de gobierno creen convicción, con mucha convicción. El primero es en el valor del emprendimiento, en el valor de la gente que se arriesga a emprender, que saca un crédito $5,000, $3,000, que quiere producir una mermelada, que abre un restaurante. Esa gente necesita apoyo porque es el valor del futuro de los ecuatorianos. Allí está el valor de la innovación y el valor del trabajo. Y luego el presidente también cree vivamente en la equidad social. Y para eso también tenemos que construir varios instrumentos que nos permitan alcanzar eso. En el caso del emprendimiento, ¿cuáles son los dolores de cabeza de un emprendedor? El anticipo del impuesto a la renta. Se elimina el anticipo del impuesto a la renta con la reforma que se le envía a la Asamblea. Entonces, le estamos quitando una carga al emprendedor. Segundo, las retenciones en la fuente, la obligatoriedad que tienen los microemprendedores de hacer retenciones en la fuente. Hoy hay 105,000 empresas en adelante y de esas todas tienen la obligatoriedad de hacer retención en la fuente. En adelante, 100,000 empresas no van a estar obligadas a hacer retención en la fuente. Y con esto no vamos a perder control tributario, más bien todo lo contrario, lo vamos a ganar y vamos a dinamizar la economía. Pero a los microemprendedores que me estén escuchando, a los microempresarios, que ellos saben el dolor de cabeza que implica toda esta tramitología, es un alivio, les genera mucha más competitividad. Le estamos quitando carga a las empresas, carga fiscal por un lado y carga tramitológica. Pensemos en las empresas que hoy facturan hasta $1 millón. Pueden entrar a un régimen simplificado, escoger quedarse en el régimen de tributación actual o pagar una tarifa simplificada del 2% sobre su ingreso para simplificar la vida. Un microempresario tiene que pensar en contratar un contador, tiene que pensar en declarar al SRI, tiene que pensar en un sinnúmero de cosas que le quitan tiempo, mientras tiene que estar enfocado donde realmente genera valor, que es en su negocio. Por eso le decimos, si tú quieres un régimen simplificado, el gobierno te apoya, te estamos dando una mano. Entramos a un régimen simplificado donde pagas un 2% sobre el ingreso y eso también es positivo. Los microemprendedores, vamos a enviar una reforma muy positiva para las cervezas artesanales, por ejemplo. Reducir los impuestos para las cervezas artesanales y toda esta carga que se deriva de los sellos fiscales que hoy tienen. Con el fin de generar nuevas industrias en el país. Más industrias, más empleo, más producción. Creemos en los emprendedores. Bueno, vamos a hacer una pausa en este momento en Ecuador al Futuro. Amigos y amigas, estamos de regreso en breves instantes. Nos acompañan el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, el ministro de Trabajo, Andrés Madero, y el secretario particular de la Presidencia, Juan Sebastián Roldal. Con ellos volvemos enseguida con ustedes en Ecuador al Futuro. Un chorrito de música y cultura para estar actualizados. Una cucharadita de sabor ecuatoriano para descubrir nuestro país. Disfruta del aroma de la buena energía y tómate un sorbito con la mejor información para el hogar. Café TV, en vivo, de lunes a viernes a partir de las 10:30. Por Ecuador TV. Emprender un negocio implica arriesgarse. En el momento en el que toma un riesgo y el emprendimiento nace, lo único importante es hacer. Vencer las dificultades que se presentan cada día. Lo más difícil es manejar la ansiedad si no tienes una red de apoyo. ¿Es imprescindible ser buen vendedor para ser emprendedor? Pero todo vale la pena cuando lo ves prosperar. Vendieron sushi desde su casa y ahora tienen ya 4 locales. Desde cero, de lunes a viernes 19:15. Espéranos con promociones únicas en cada emisión. Por Ecuador TV, comparte la emoción.
7:24, amigos y amigas, estamos de regreso en Ecuador al Futuro, un programa especial luego de que han sido anunciadas pues algunas decisiones económicas por parte del gobierno nacional. Ya el presidente de la República pues dio una lista importante de temas que empezarán a aplicarse en los próximos días, las que pasan a través de acuerdos ministeriales o de decretos ejecutivos, y también otras reformas que deberán ser analizadas en la Asamblea Nacional. Secretario Roldán, pues volvemos con usted en este momento para preguntarle cómo va a hacer el gobierno para evitar que exista especulación cuando se ha anunciado el tema de la eliminación del subsidio al diésel y también a la gasolina extra. Un gobierno responsable no es el que piensa en las próximas elecciones, sino el que piensa en las próximas generaciones. Y es por eso que el presidente Moreno lo primero que anunció es que en caso de que haya especulación, hoy día ya se reunieron todos los gobernadores del país con la ministra de Gobierno, María Paula Romo, para establecer esquemáticos sistemas de control para que se evite esa especulación. Pero ¿qué es más importante todavía? Nosotros estamos ya brindando un piso de protección social para las personas a las que se les puede encarecer la vida, por ejemplo, en transporte. Y por eso el presidente anunció, y el ministro de Economía hace un momento, que 1.300.000 personas recibirán un incremento en el bono de desarrollo humano por $15. Eso significa 5 millones de personas van a tener una cobertura para que ese transporte no les golpee, para que ellos puedan subsistir, seguir empujando y ese dinero además vuelva a la economía. Es decir, es un círculo virtuoso que nos permite seguir adelante. 1.300 millones de dólares es lo que se estaba destinando a los subsidios. 1.400 millones de dólares. Pero además, ¿qué es fundamental? Les estamos pidiendo un esfuerzo también a los más grandes. Aquellas empresas que ingresan más de 10 millones de dólares al año van a aportar con más de 300 millones de dólares en 3 años. Van a aportar con el 0.1% de los ingresos del año pasado por 3 años. Y con eso nosotros vamos a, primero, apoyarles a esos emprendedores de menos de $1 millón para que el dinero circule. Vamos a apoyar a la gente que necesita una cobertura social. Vamos a seguir invirtiendo en seguridad, en educación y además en salud. Pero el dinero que viene de esos grandes empresarios va a ir directamente a seguridad, a educación y a salud. Con eso, ¿qué logramos nosotros? Que la sociedad viva un momento de prosperidad, porque nosotros como gobierno estamos decididos a crecer. Y para crecer hay que tomar decisiones difíciles. Pero cuando tomamos decisiones difíciles, la gente se compromete y el gobierno decide enfrentar la realidad con toda la fuerza que esta tiene y la valentía que esta tiene, el presidente Moreno genera la credibilidad para que esto se haga realidad. Nuestro hashtag el día de hoy es Decididos a Crecer, con el cual pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales y nuestra transmisión en directo a través de Facebook Live en este programa especial de Ecuador al Futuro. Ministro, tomando en cuenta lo que se mencionaba anteriormente, pues en torno a estas decisiones económicas y las reformas laborales planteadas, ¿cuáles son las metas sobre el mejoramiento de la calidad del empleo en el país y de la inserción de trabajadores hacia el sistema formal? Bueno, tenemos metas muy esperanzadoras porque vamos a ir a atacar el principal problema que actualmente contamos en el país en el tema de empleo, que es la no formalidad, el subempleo, la falta de plenitud de empleo con derechos completos para los trabajadores. Eso es lo que principalmente va a dar respuesta a esta reforma laboral, va a permitir que existan las herramientas idóneas para que tanto empleadores como trabajadores puedan tener una relación laboral clara, bilateral, directa, con condiciones establecidas y que puedan generarse plenitud de derechos a través de estas reformas. Las reformas que serán abordadas en la Asamblea Nacional precisan el tema de la jornada laboral. ¿Cuáles son los detalles de estas reformas? Bueno, los principales detalles son simplificación de contratos para que sean contratos más aterrizados a la realidad actual que vive el país, que vive el mundo. La Revolución Industrial 4.0 ya nos pone en una nueva dinámica de generación de empleo. A través de estas herramientas tecnológicas e informáticas está en boga cada vez con mayor fuerza el tema del teletrabajo, que permite dinamizar el mercado laboral, permite conciliar la vida del trabajador entre lo familiar, con lo laboral, con su vida personal, permite tener mejores días, mejores futuros. Para el sector público y privado, ¿se va a adoptar esta modalidad de teletrabajo? La modalidad de teletrabajo se puede adoptar en el sector público y privado. Ya actualmente existen algunos convenios que se han realizado con EMCO, que es la empresa coordinadora de empresas públicas, con algunas instituciones del sector público de igual manera, pero evidentemente el principal sector que utiliza esta herramienta es el sector privado, que está realizando ya desde la gestión del presidente Lenín Moreno, se ha más que duplicado el número de personas que están en la modalidad de teletrabajo, facilitando mucho la vida de las personas, especialmente personas con discapacidad, mujeres jefas de hogar
jóvenes que pueden conciliar a sí mismos su vida estudiantil, su vida académica con el trabajo y fomentar así nuevos empleos. Esto lo detalló un poco el presidente de la República a través de la cadena nacional que antecedió a este programa. Él mencionaba, entre otras cosas, la jubilación patronal. Hay una nueva alternativa. ¿Se podría confundir con eliminación de la jubilación patronal o cómo se debería abordar este tema? Bueno, el presidente Lenín Moreno jamás va a eliminar derechos de los trabajadores. Lo que siempre ha predicado y siempre ha buscado es que todos los derechos los tengan todos los trabajadores. Es así que este beneficio, este derecho de la jubilación patronal, que actualmente menos del 3% de los trabajadores están llegando a este beneficio, lo tengan todos desde el primer día, sin importar el empleador para el cual estén desempeñando su servicio. Todas las personas reciban este aporte, que se va a hacer un fondo de jubilación patronal que va a tener aportes mensuales realizados por el empleador y que tendrá el beneficio para el trabajador una vez que se cumplan las condiciones. ¿Cuál es la realidad actual con el tema de la jubilación patronal? Bueno, la realidad actual es que se crea un abismo entre los 19 y los 25 años que impide que los trabajadores lleguen a este beneficio, generando ¿qué? Generando desempleo, generando informalidad, generando también costos para la empresa que tiene que desprenderse de material humano, de personas capacitadas, formadas, con experiencia en el aparato productivo de la empresa, porque esta jubilación patronal actualmente genera más confusión, más caos, más distorsión que beneficios en favor de los ecuatorianos. En este caso sería 2% del sueldo del trabajador, pero aportado por el empleador. El empleador, que en un fondo público o privado de elección del trabajador, quien va a poder ver cómo este fondo va creciendo a medida de que va avanzando el tiempo, va a tener esa seguridad de que va a tener su jubilación patronal garantizada, y de igual manera el empleador va a tener las condiciones claras a través de la seguridad jurídica de que terminar la relación laboral ya no tiene ningún camino más allá con los trabajadores pasivos, sino que ha cumplido durante toda su relación laboral con todas sus obligaciones. Todas estas reformas, estos planteamientos, estas decisiones que han sido anunciadas por el presidente han sido construidas pues atadas de la mano para que se pueda caminar en conjunto hacia la mejora del emprendimiento y de la productividad del país, ministro. Estábamos mencionando pues lo de la eliminación de los subsidios, y sí sería importante mencionar cuáles son los efectos que va a tener en la economía, qué es lo que se ha previsto. Se hablaba de que las decisiones deben ser recaudatorias, pero también hay muchos beneficios para los ciudadanos. ¿Cuánto se espera mejorar en este sentido? También en vista de que hay que pues reducir el déficit fiscal y planificar mejor la economía del Ecuador. Sin duda. Lo que buscan estas medidas, por un lado, es transparentar la economía y darle un alivio a la gente. Eso es lo que buscan en esencia. La parte fiscal es muy importante, ¿no? Tenemos en subsidios de diésel, gasolina, extra y ecopaís cerca de 1.300, 1.400 millones de dólares. En consecuencia, el Estado va a dejar de subsidiar esos valores. Adicionalmente, la reforma tributaria tiene un objetivo fiscal de cerca de 600 millones de dólares, ¿no? Con todas estas contribuciones particulares que se están haciendo y con los instrumentos de facilitación. Pero ¿qué está detrás de esto? ¿Qué quiere el ecuatoriano? ¿Qué busca el ecuatoriano? El ecuatoriano busca un trabajo, una oportunidad para poder emprender, y busca que sus hijos estén protegidos. Y también los ecuatorianos buscan mejorar su calidad de vida. Y esta reforma responde a ese futuro que buscan los ecuatorianos. Por un lado, el trabajo, porque con todas estas modalidades de trabajo vamos a lograr que esa gente que hoy no tiene empleo pueda ser contratada. Por otro lado, la garantía de los derechos de los más pobres a través de la ampliación de la cobertura a la protección social, pero particularmente también dotándoles de uno de los bienes más valiosos para los ecuatorianos, que es su vivienda. A partir del mes de octubre, a finales del mes de octubre, iniciará un plan de 1.000 millones de dólares de crédito privado con respaldo del Estado a tasa del 4,99%, a través de dos instrumentos que son la vivienda de interés popular y la vivienda de interés social. Son viviendas hasta 60.000 dólares. ¿Cómo lo hacemos? Con la confianza de la comunidad internacional. El Banco Interamericano de Desarrollo nos abrió una garantía en el mes de diciembre para poder emitir el primer bono social, que es inédito en la historia de la República del Ecuador, que se va a emitir a finales de este mes y que nos permite entregar este beneficio a los ecuatorianos, 1.000 millones de dólares a 4,99%. Entonces, les damos a los ecuatorianos acceso a su vivienda, acceso a través de crédito barato
y además dinamizamos la economía porque sabemos que el sector constructor es uno de los más importantes en cuanto a generación de mano de obra. ¿Hay exenciones tributarias también para el sector de la construcción? ¿Hay incentivos? Sin duda, se está planificando una serie también de aranceles que recargan hoy a la unidad habitacional, es decir, cosas que la gente tiene que comprar, el constructor tiene que comprar para equipar a la casa. Pero lo más importante es que el comprador tenga acceso a un crédito de largo plazo y barato. Crédito del 4,99 a 15 años plazo, a 20 años plazo. Es un crédito inédito en el país. Lo hacemos gracias a la confianza que ha despertado el presidente de la República en la comunidad internacional. Y el equilibrio fiscal sin duda es responsable, porque los ecuatorianos responsables también saben que como en la casa no se puede gastar más de lo que se tiene, el Estado tampoco puede hacerlo de manera indefinida. Eso es insostenible. Y por eso es que la situación macroeconómica quedó muy debilitada. Con estas decisiones se va cerrando el déficit. El Ecuador necesita menos fuentes de financiamiento externas y va garantizando una transición ordenada para poder aliviar también las cuentas fiscales retrasadas. Proveedores que hoy están retrasados, operadores privados que atienden en la red pública que hoy están retrasados en sus pagos. Entonces, la economía se empieza a ordenar. Creemos que esta reforma es una reforma potente para el futuro de los ecuatorianos. Es allá hacia lo que apuntamos y son ellos finalmente por quienes el presidente de la República está trabajando. Secretario, es importante también dar cuenta de lo que ha sucedido con los acuerdos que se tienen con los multilaterales. Hay sectores que también han buscado criticar estas decisiones económicas que se están tomando en este momento, atándolas directamente a los compromisos que se han hecho con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué tanto de lo que se hizo o se pactó en esos acuerdos está reflejado en estas reformas? El presidente Moreno, desde el día que llegó, le prometió al Ecuador un cambio. Y parte de ese cambio ha sido el cambio económico. El ministro Martínez ha sido claro con el Ecuador, transparentando la situación, planteando alternativas ante esa situación. El mundo confió en nosotros con un proceso de crédito de más de 10.000 millones de dólares, con créditos que son del 4 o 5% a 30 años, al contrario de lo que pasaba antes, que teníamos créditos que nadie sabía cuánto nos costaban, cuánto tiempo estaban. Tenemos un proyecto abierto, pero más importante que todo, si nosotros no tomamos decisiones de fondo, nosotros por nosotros mismos, no importa quién nos lo diga de fuera, si no saneamos costos como 1.400 millones de dólares yéndose a no sabemos quién, a gente que no necesita el dinero, yéndose para contrabando, entonces ¿cómo vamos a sanear nuestra economía? El presidente Moreno le ha planteado muchas veces al ministro y nos ha planteado varias veces a nosotros. Él está aquí, y lo decía hoy día en la cadena, se hizo una promesa, y es estar aquí para cambiar estructuralmente el país. ¿Cómo lo cambia? Cambiando estas distorsiones, tomando las decisiones difíciles del caso, pero además destinando este dinero donde tiene que ir. ¿Para qué? Para el programa Mis Mejores Años, por ejemplo, de los viejecitos, para el programa para personas con discapacidad, para el programa para los niños que tienen hoy día coberturas por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, para seguridad. Pero además, ¿cómo nosotros garantizamos que la seguridad esté cubierta? Porque hace un momento el ministro decía bien, a los ecuatorianos les preocupa el empleo. Para eso estamos planteando una nueva ley laboral. A los ecuatorianos les preocupa su vivienda. Para eso estamos entregando créditos por más de 1.000 millones de dólares con 0% de interés, con $0 de interés al 4.99% de interés y a 25 años plazo. A los ecuatorianos les preocupa la seguridad. Para eso estamos asegurando del bolsillo de los que más tienen, fondear al menos 100 millones de dólares para invertir en seguridad. Es decir, el presidente Moreno sabe lo que los ecuatorianos necesitan y toma las decisiones para que ese dinero vaya correctamente donde tiene que ir. Ya ese dinero no va a ir a manos de contrabandistas, ese dinero ya no va a ir a manos de delincuentes, va a ir a manos de la policía para cumplir con su trabajo, va a ir a manos de los empresarios para poder contratar a las personas, va a ir a manos de los niños, los jóvenes y los adultos que necesitan un apoyo con el bono de desarrollo humano para tener una cobertura social. Es decir, ordenar la casa en términos económicos lo ofreció el presidente Moreno cuando llegó al poder y lo está cumpliendo con decisiones como las de ahora, decisiones valientes que nos llevan a crecer. Ministro Martínez, sí quisiera que nos puntualicen este tema, precisamente lo que le preguntaba al secretario Roldán sobre lo que tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional. Pues estamos hablando también de todos modos de un endeudamiento y pues hace pocos días también se hizo una emisión de bonos. Ya con todo lo que se está tomando, ¿se va a lograr corregir el rumbo de la economía? ¿Se puede garantizar eso? Sin duda, esto es como un paciente que está
enfermo y está en estado crónico y tiene una emergencia. Primero hay que estabilizar al paciente y este proceso ha sido de estabilización del paciente. Uno no puede pedirle al paciente enfermo que salga a correr. Eso es lo que queremos hacer ahora, crecer. Ya estabilizamos el paciente, ya la economía hoy está más robusta, ha demostrado indicadores sólidos en la parte fiscal, ha logrado recuperar la confianza de la comunidad internacional, la confianza empresarial local también está creciendo, tenemos más fuentes de inversión. Hoy que la economía ya está estabilizada, podemos empezar a crecer. Y los organismos multilaterales son entidades que apoyan el plan de prosperidad que planteó el presidente de la República. Es decir, no es que hay una imposición, no es que hay un pedido específico. El presidente de la República construyó su plan, lo presentamos a estos organismos internacionales en un acuerdo inédito. Esto no se ha visto en la región, no sé si se habrá visto en el mundo, pero que todas estas entidades internacionales atiendan a un país con 10.000 millones de dólares, el 10% de su PIB durante los próximos 3 años, es algo histórico. El Fondo gobierno Monetario ha podido Internacional, Banco moverse. Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Corporación Andina de Fomento, Banco Europeo de Inversiones, Agencia Francesa de Desarrollo. Son aliados estratégicos del Ecuador. Evidentemente, ese financiamiento tiene una ventaja, como lo mencionaba el secretario Roldán, que es un financiamiento de muy largo plazo, 25, 30 años, y de muy bajo costo, de 3, 4%. Entonces, estas organizaciones lo que hacen es apoyar a un país que ha decidido cambiar el rumbo. Pero el gobierno ha podido plantear, según las prioridades del Ecuador, cuáles son los cambios que puede hacer y las decisiones que puede tomar. Sin lugar a dudas, mire, y estos procesos son dinámicos, como la economía, como la vida misma. Este año nosotros estamos invirtiendo 400 millones más en protección social. Ese es el principal factor que a nosotros nos genera la tranquilidad de que estamos haciendo las cosas bien. Un presidente que sabe que tiene que tomar decisiones firmes para transparentar la economía, pero que a la vez le exige a su equipo económico y a su equipo de gabinete que se preocupen de los más pobres. Ese equilibrio es sensato para el país. Ese equilibrio es el que queremos los ecuatorianos. Prosperar por un lado, tener acceso a bienes más baratos, comprar más, producir más, y por otro lado, tener protección social, salud, educación. Y para las personas que van a la red pública, obviamente tener un buen servicio. Para aquellos que no lo van, también que otros ecuatorianos que acuden puedan tener un servicio de calidad. Hay muchas cosas por hacer todavía para mejorar al Estado ecuatoriano, pero estas decisiones que hoy se toman nos van a ayudar a crecer con mucha más prosperidad y a pelear con mafias que no queremos instaladas en el país. Mafias que se han instalado por muchos años por el contrabando, por este nivel de precios de la plata de los ecuatorianos que se estaba yendo a Colombia o a Perú a través del contrabando, que es plata que tiene que quedarse aquí, que es plata que tiene que invertirse aquí y se va a través de mecanismos ilegales. Además, unas redes de corrupción atadas a los subsidios muy grandes. Entonces, sin duda eso sucede, eso estamos convencidos de que es así. El presidente obviamente lo ha dicho con bases y fundamentos acerca de cómo se contrabandea con la gasolina y también con el diésel, ¿no? Sobre todo porque tiene precios más altos en los países vecinos, ¿no? Sin embargo, también es utilizado por la gran mayoría de los ecuatorianos y pues muchos de estos sectores que requieren también poder respaldarse en el gobierno nacional. Usted mencionaba, ¿se podrá suplir esta necesidad con este incremento en el bono de desarrollo humano y demás? Sin lugar a dudas, mire, porque no solamente se puede ver a un único instrumento aquí, al bono de desarrollo humano. El bono de desarrollo humano es un muy buen instrumento, $15 más para 1.300.000 personas. Eso es lo que tiene este cúmulo de decisiones. Pero todas las otras alternativas para aliviarle la carga al ciudadano, al microemprendedor, son muy importantes y poder garantizarle acceso barato a crédito para sus viviendas. Y varios de los instrumentos que están aquí diseñados también apuntan justamente a los principales servicios que demandan los ecuatorianos. Salud, educación, sobre todo seguridad, ¿sí? Y ese es el nuevo Ecuador que nosotros ofrecemos. Un nuevo Ecuador donde sabemos que los empresarios grandes van a contribuir con mucho ánimo y con mucho entusiasmo. Es un sacrificio que todos estamos haciendo para que estos recursos vayan a atender esas necesidades de los ecuatorianos. Más seguridad,
más educación y más salud para las personas más pobres. Ahora, ministro, tomando en cuenta todos estos elementos que se han mencionado, el presidente de la República daba cuenta de los esfuerzos que se han hecho desde el Ejecutivo, sobre todo con estas reducciones salariales, disminución de asesores y demás, y ahora también hizo algunos planteamientos que se aplicarán sobre todo en las empresas públicas. ¿Cuál es el objetivo con esto? Bueno, recordemos que el presidente Lenín Moreno, con total responsabilidad, desde el día 1 de su gobierno, ha sido frontal en manejar claramente los dineros de todos los ecuatorianos, optimizando el gasto. ¿En favor de qué? En favor de mantener los servicios para los más necesitados. Es así que desde septiembre del año 2017 está el decreto vigente, el decreto ejecutivo 135, que redujo los sueldos de los funcionarios de nivel jerárquico superior, es decir, de quienes más ganan en el sector público. De igual manera se quitaron planes de celular, se vendieron vehículos, se vendieron bienes inmuebles, se hicieron reducciones en gastos de viáticos, movilizaciones, transportes, consultorías. Entonces una serie de normas que han venido tomándose, de reformas que se han venido realizando para demostrar claramente el compromiso que tiene el presidente con la ciudadanía en general. De igual manera, cualquier otro tipo de esfuerzo que ha sido solicitado, en este caso a las empresas públicas, va a ser en favor de garantizar la prestación de servicios en calidad y cantidad, en eficiencia y en eficacia, en favor de todos los ecuatorianos. Siempre precautelando esto, precautelando mantener los servicios para que todos los ecuatorianos y especialmente quienes más lo necesiten puedan acceder eficaz y oportunamente a esta prestación de servicios. El presidente de la República anunció que, por ejemplo, los empleados privados gozan actualmente de 15 días de vacaciones al año y eso no sucede en el sector público donde son 30 días de vacaciones y habría esta reducción. ¿No cree que esto causará muchísima oposición de parte del sector público? Bueno, hay que tomar en consideración que este derecho de las vacaciones se genera año a año y que va a ser tomado en cuenta también sin tomar la duda, sin tomar ningún tipo de decisión que quite derechos a los ecuatorianos, sino que este beneficio de las vacaciones también sea en beneficio de los ecuatorianos. ¿Cómo? Que estas personas continúen prestando los servicios a los ecuatorianos. No va a tener mayor impacto económico, va a tener un impacto en la eficiencia, en la eficacia de la prestación de servicios, porque van a haber durante más tiempo más funcionarios prestando los servicios en favor de la ciudadanía. Vamos a hacer una pausa. El presidente precisamente en torno al sector público anunció esto de una reducción de 30 días a 15 días de vacaciones, como sucede en el sector privado. También habló de que los trabajadores de las empresas públicas aportarán mensualmente con un día de su salario, esto porque su remuneración es superior a la que se percibe en el resto de la administración pública, y acerca de los contratos ocasionales que se renovarán con un 20% menos de remuneración. Seguiremos revisando estos y otros aspectos de las decisiones económicas, laborales, tributarias que han sido planteadas desde el Gobierno Nacional. Enseguida volvemos. Recuerden que están en una edición especial de Ecuador al Futuro y que también pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Volvemos. Media hora dedicada a las noticias de tendencias, cultura y entretenimiento. Lo más relevante del cine, la literatura y las artes. Hola, ¿qué hace? De lunes a viernes a las 12:30 del día. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Naturaleza. Avances tecnológicos. Y sociedad. Los documentales más emocionantes sobre lo que sucede en el espacio al que llamamos hogar. Planeta Peligro. Miércoles a viernes 21 horas. Por Ecuador TV. Comparte la emoción.
pues estamos de regreso en Ecuador al futuro. Gracias por estar con nosotros y seguir pues este programa luego de las decisiones económicas anunciadas por el presidente de la República. Nos acompañan el secretario particular de la presidencia, Juan Sebastián Roldán, el ministro de Trabajo, Andrés Madero, y también el ministro de Finanzas, Richard Martínez. Secretario, para retomar un poco lo que habíamos tratado antes de irnos a la pausa, el presidente de la República dijo que hay esfuerzos que se han hecho desde el Ejecutivo. ¿Qué pasa con las otras funciones del Estado? Nosotros esperamos que las otras funciones del Estado se contagien de nuestra posición, porque como decía hace un momento el ministro de Trabajo, nosotros hemos hecho esfuerzos importantes, como dijo el presidente. Nosotros mismos nos hemos reducido 20% de nuestro sueldo antes de pedir ningún esfuerzo a nadie. Y ahí lo fundamental además es saber que el presidente de la República cumple con su palabra. Él siempre dijo que iba a proteger a los ecuatorianos. Esta semana se especulaba mucho, recordará usted, mucha gente decía van a subir impuestos, le van a golpear a la gente pobre. Pues no. No subimos el IVA se mantiene en 12%. La gente pobre está cubierta con los $15 del bono de desarrollo humano. Los emprendedores van a tener mejores condiciones para poder seguir trabajando. Es decir, no solamente estamos pensando en el esfuerzo nuestro. El ministro de Economía no solamente está pensando en sanear las cuentas públicas, está pensando en economía del país, estamos pensando en el futuro. Estas son las decisiones que nos permiten comenzar a pensar en un Ecuador distinto, un Ecuador en el que ya no se quede en la politiquería, un Ecuador que no se quede en pensar quién va a ganar las elecciones del 21. Este es un país que va a pensar dónde van a llegar mis hijos, mis nietos, que ya no van a entregarle plata a un contrabandista, que ya no le van a entregar plata a un delincuente, sino que le van a entregar a un niño de su misma edad que va a mejorar las condiciones en educación, que va a mejorar las condiciones en salud. Es decir, estamos construyendo el futuro de un país que merece ser mejor. Y en esa lógica de merecer ser mejor, tiene un gobernante, tiene un presidente, el presidente Lenín, el vicepresidente Otto, que le dicen la verdad al Ecuador. La semana pasada le criticaban al vicepresidente, recordará usted, porque le pidió al Ecuador comprensión, porque le dijo, es momento de tomar una decisión difícil. Aquí están las decisiones. Aquí están decisiones que cimentan un inicio de un camino que sin duda alguna va a cambiar al Ecuador de fondo. Secretario, usted decía, muchos especulados sobre lo que se podría plantear en estas decisiones económicas y se anunciaron paralizaciones. ¿El gobierno cómo responderá? Si es que las paralizaciones son pacíficas, si es que las paralizaciones guardan el respeto para los otros ciudadanos, por supuesto que tienen derecho. Vivimos en una democracia plena y las personas que quieren criticar tienen todo el espacio para hacerlo. Hoy mismo estamos en un canal público y en este canal público usted mismo entrevista a muchos de nuestros opositores que vienen y nos critican. Eso es lo sano, eso es lo bueno. En tanto y en cuanto se respete el derecho de los otros de vivir en paz, por supuesto que pueden criticar. Ese es uno de los grandes aportes que le dio el presidente Moreno al Ecuador. Sin embargo, es momento de que esa crítica se construya y se convierta en acción. Es momento de que tomen la posta los políticos de oposición, los que están pensando en el 21, para que desde aquí digan, bueno, este gobierno ya tomó la decisión valiente de acabar con ciertas distorsiones, pues es momento de pensar en otras distorsiones para que el país se encamine a la prosperidad, para que en el camino de que nosotros decidimos crecer, ellos le planteen al país elementos disruptivos, elementos de futuro que les hagan soñar a las otras generaciones como nosotros lo hemos hecho hoy día, demostrando que se puede gobernar con responsabilidad, con valentía y con certeza y construcción de futuro. Pero en todo caso se va a dialogar con todos los sectores. Nosotros hemos dialogado y de ahí sale parte de la decisión. El ministro Martínez de Economía decía hace un momento que parte de las discusiones del Acuerdo Nacional encabezadas por el vicepresidente Otto Sonnenholzner eran discutir dónde creían los ecuatorianos que debíamos tomar estas decisiones para mejorar la economía. Y una de ellas fue, no suban impuestos. Pues muy bien, no solamente es que no hemos subido, hemos bajado y hemos protegido, por ejemplo, al sector agrícola, porque esto es fundamental. El sector agrícola va a tener fertilizantes más baratos, va a tener fungicidas más baratos, va a tener insecticidas más baratos, va a tener a su ganado precautelado con medicamentos más baratos. Vamos a ayudarles con tarifas de luz que les ayuden a bombear más barato. ¿Por qué? Porque tenemos que preocuparnos por ellos. Vamos a bajar a la mitad el impuesto de salida de divisas para las materias primas y los bienes de capital. Es decir, estamos oyendo lo que nos dicen los ecuatorianos y estamos multiplicándolo para un mejor futuro. Muchísimas gracias, secretario Juan Sebastián Roldán. Ya vamos finalizando con las conclusiones de cada uno de nuestros invitados en esta noche. Desde el ámbito laboral, bueno, ¿qué decirles a los ciudadanos? Como conclusión y como apertura también a lo que va a ser un diálogo seguramente amplio y de análisis sobre los temas planteados.
Importante recalcar que el diálogo propuesto por el presidente Lenín Moreno a través de las distintas mesas del Acuerdo 2030 está dando sus resultados. Estos resultados se plasman en los acuerdos, en los consensos que hemos llegado, en este caso en materia de las reformas laborales, que han sido plenamente conocidas, consensuadas, trabajadas, planteadas por todos los sectores productivos del país. Recalcar la importancia del liderazgo del presidente Lenín Moreno en este sentido, que ha permitido que los ecuatorianos podamos el día de hoy tener una reconciliación clara, que podamos sentarnos en una misma mesa, trabajadores, empleadores, gobierno nacional, distintos sectores de artesanos, emprendedores, jóvenes, amas de casa, todos los vínculos, todos los ecuatorianos presentes, entendiendo una sola cosa, que debemos de enfrentar juntos los problemas, debemos de salir adelante y que con el trabajo de cada uno de nosotros vamos a mirar hacia un futuro con más prosperidad, vamos a estar continuando con la decisión del presidente de que el Ecuador va a crecer, va a generar nuevas plazas de empleo, va a mejorar su productividad y vamos a asegurar un futuro para todos nuestros hijos. Ministro Martínez, para finalizar pues con usted, entiendo que pues al aprobarse también algunas reformas y con las que ya han sido enviadas como decreto ejecutivo, también se estará trabajando el presupuesto para el próximo año. ¿Bajo qué lineamiento se va a armar ese presupuesto? Varios son los lineamientos que contienen ese presupuesto. Primero, austeridad. Segundo, más eficiencia. Tercero, mucho enfoque en lo social. Y cuarto, mucho enfoque también en la infraestructura para el desarrollo de los ecuatorianos. Cuando hablo de lo social, estoy hablando de la educación, de la salud, de la seguridad de los ecuatorianos. Esa es la huella identitaria de nuestro presidente, la huella de identidad de nuestro presidente, y eso es lo que nos pide todos los días. Pero también este equipo económico, lo que le plantea al presidente, y él nos apoya en esas decisiones, es que tenemos que caminar con mucha responsabilidad. Y él lo sabe, y por eso nosotros estamos contribuyendo con todo este trabajo duro para lograr escuchar a la mayor cantidad de ecuatorianos para que el presidente tome las mejores decisiones. Yo creo que el presidente ha tomado unas decisiones extremadamente potentes, extremadamente positivas, que abren la esperanza de los ecuatorianos. Unas decisiones que le abren la ilusión, que los dejan tranquilos de los ecuatorianos. No se suben los impuestos, no se sube el IVA, se eliminan los aranceles para muchos productos que son importantes para los ecuatorianos, para la agricultura, se elimina el anticipo de impuesto a la renta, se baja el ISD para materias primas y bienes de capital. Y por el otro lado, estamos dando la pelea con una distorsión tan grande de la economía. Creo que hoy por hoy, más allá del tema económico per se, el Ecuador debe agradecer una vez más a un presidente que se ha jugado desde el primer día para devolverle a este país lo que es en su esencia: el diálogo, la transparencia, la lucha contra la corrupción, la conciencia por las personas más vulnerables y la esperanza de que se puede emprender, de que se puede construir, de que se puede trabajar en paz y en armonía. En esta austeridad que usted menciona también estarán, por supuesto, incluidos los gobiernos autónomos descentralizados. Se va a trabajar con ellos en un tope o techos límites para su planificación presupuestaria. Mire, los gobiernos autónomos descentralizados tienen topes y límites de endeudamiento. Lo que vamos a hacer es trabajar con los GATS. Nos hemos reunido con la AME, con el CONGOPE, para diseñar conjuntamente mecanismos que les permitan ser mucho más eficientes. Hay muchos GATS que tienen un peso muy fuerte de la masa salarial y no tienen recursos para invertir. Entonces, le piden al Estado más recursos. Hemos tenido una reunión muy productiva el día viernes con la AME, con sus principales dirigentes, para encauzar un proceso de transformación de las finanzas públicas de los GATS. Son instrumentos poderosos, pero también evidentemente tienen que estar reglados y regulados para transitar hacia una sostenibilidad fiscal de todos, no solamente del gobierno central, pero también de los GATS. Pero lo mejor es hacerlo de una manera constructiva, sentados en la mesa, encontrando las mejores soluciones conjuntas. El Banco Central también se planteaban reformas, se hablaba mucho de este tema previo a conocer estas decisiones anunciadas el día de hoy. ¿Cómo se va a plantear estas reformas con el Banco Central? La reforma está estructurada en 4 pilares: el laboral, el tributario, el de finanzas públicas y el monetario. El monetario al que usted ha hecho referencia es porque nos interesa y nos importa muchísimo blindar la dolarización. El dólar es el recurso más importante, o tal vez el activo social más importante que tenemos los ecuatorianos.
Este gobierno, con el presidente Moreno a la cabeza, está decidido a garantizar y hacer todo lo que esté a su alcance para defender la dolarización. Cuidar reservas internacionales. Cuidar reservas internacionales, darle independencia al Banco Central. Cuando se amplió el balance del Banco Central, lo único que sucedió es que se debilitó las reservas del Banco Central y se puso en riesgo la dolarización. Todo eso hay que reconstituirlo. Darle transparencia, blindar al Banco Central, darle más autonomía y garantizar que nuestras reservas sigan creciendo. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Terminamos con el tiempo justo, pues así es en televisión. Muchísimas gracias a ustedes también por acompañarnos. El ministro de Finanzas, Richard Martínez, era nuestro invitado, al igual que el ministro Andrés Madero, ministro de Trabajo, y el secretario particular de la presidencia, Juan Sebastián Roldán, con quienes detallábamos este plan económico, estas decisiones que han sido anunciadas por el presidente de la República, Lenín Moreno. Ya nos despedimos y, por supuesto, estén atentos a las emisiones informativas de Ecuador TV y los medios públicos. Hasta pronto, una buena noche.